bonita tarde, espero que estén disfrutando sus almuerzos, pero les tengo una pregunta. ¿Nunca han pensado en cómo nuestro cuerpo convierte todo lo que comemos en energía? A continuación, nuestro panel de expertos presentará un breve programa de las principales rutas metabólicas, tanto como carbohidratos, grasas y proteínas sirven para mantenernos funcionando. Bueno, nosotros Vamos vamos a a ello. hablar ahora de la ruta metabólica de los lípidos. Los lípidos son básicamente son compuestos orgánicos insolubles en agua y tienen diversas funciones biológicas en el cuerpo, en el cual participan en la absorción y transporte de las vitaminas liposolubles que son la A, la D, la E y la K. Sirven como almacén de energía en el cuerpo para requerir en condiciones fisiológicas como es el ayuno, la desnutrición, el estrés y alguna enfermedad asociada. Son una fuente importante de energía por las actividades diarias para el crecimiento, el desarrollo, el embarazo y la lactancia. También participan en la formación de hormonas. Nos vamos a tener las rutas metabólicas de los lípidos que consisten en tres. Básicamente, la lipólisis es el proceso metabólico mediante el cual los triglicéridos se encuentran en el tejido adiposo y se vuelven en ácidos grasos y el glicerol para cubrir las necesidades energéticas. Entonces, la lipogénesis es la síntesis de ácidos grasos a partir de la acetilcoenzima A proveniente de la glucólisis, que puede haber en un esquema de ruta metabólica de los carbohidratos. Generalmente esto se lleva a cabo por el tejido adiposo y en el hígado. También incluye la formación de triacilglicerol a partir de la unión de tres ácidos grasos y un glicerol. La beta-oxidación nos habla de un ácido graso hasta formar una acetilcoenzima A que ocurre en las células hepáticas. Específicamente es el citosol. La ruta se complementa cuando la acetilcoenzima A que se forma y que ingresa en la mitocondria hepática por el medio de la carnitina, el cual es el transportador, para luego el ser oxidado y transformado en energía dentro del ciclo de Krebs. Por otra parte, la citogénesis ocurre en el hígado, y esto lo hace específicamente la matriz mitocondrial de las células hepáticas. El proceso se inicia con las condensaciones de las moléculas de acetilcoenzima A para iniciar la formación de los cuerpos cetónicos, como es el acetato, la acetona y la beta-hidroxibutirato. La cetogénesis ocurre en la oxidación de los ácidos grasos y aumenta situaciones de ayuno prolongado o diabetes descompensada. Esto ha sido una explicación rápida y a continuación viene el detalle de cuándo se usa, cómo A se usa continuación, yo les voy a y un explicar acerca ejemplo de de la esto. digestión, de la absorción y el metabolismo de los lípidos. Bueno, como sabemos, los lípidos es uno de los tres macronutrientes importantes, junto con los hidratos de carbono y proteínas. Y esto representa alrededor de 35% de una dieta equilibrada. Entonces, entre los triglicéridos vamos a encontrar un 90% de triglicéridos y un 10% correspondiente a fosfolípidos, colesterol esterificado y vitaminas liposolubles. Entonces, para poder saber cómo es la digestión, la absorción y el metabolismo, vamos a partir de un menú rico en lípidos, como podría ser un huevo frito, consumido con queso y en una hamburguesa. Bueno, pues como sabemos, vamos a digerirlo a través del tubo digestivo y nos vamos a encontrar con la lipasa lingual, la cual se va a encargar de la digestión de los triglicéridos, principalmente aquellos que estén esterificados con ácidos grasos de cadena corta. La lipasa lingual solo actúa en este tramo, entonces después de esto va a pasar hacia el estómago, donde nos vamos a encontrar con la lipasa gástrica. La lipasa gástrica, pues por otra parte, se va a encargar de los triglicéridos, pero de los triglicéridos que estén en esterificación con ácidos grasos de cadena media. Una vez que dejen el estómago, pues el bolo alimenticio va a pasar hacia la primera porción del intestino delgado o duodeno, en donde nos vamos a encontrar con grandes secreciones. Por un lado, la secreción biliar, que esta no contiene enzimas digestivas, sino que solamente tiene sales biliares, pero también nos ayuda en la emulsión. Entonces, esto quiere decir que las grandes gotas de lípidos se van a transformar en gotas lipídicas más pequeñas y nos va a favorecer a la acción de las enzimas pancreáticas. Entonces tenemos la otra secreción, que es la pancreática. Dentro de la secreción pancreática vamos a tener enzimas, que es la lipasa pancreática, que se va a encargar de aproximadamente el 70% de la digestión de triglicéridos que vienen de la dieta, pero tienen una mayor afinidad por los que están hidrolizados con ácidos grasos de cadena larga. Entonces también por otro lado tenemos al colesterol esterasa, que se encarga de la digestión
o también llamada hidrólisis del colesterol esterificado, que los transforma en colesterol libre y ácidos grasos libres. Y por último tenemos la fosfolipasa 2, que se encarga de la digestión de fosfolípidos, transformando de fosfolípidos a lisofosfolípidos y ácidos grasos libres. Y estos son los productos que se dan en la digestión. Bueno, como sabemos, estos productos de la digestión, que son monoglicéridos, diglicéridos, ácidos grasos libres, colesterol libre y los lisofosfolípidos, tienen que ser incorporados hacia el enterocito, que es la célula intestinal. Entonces, cuando se absorben en y llegan al enterocito, allí se va a producir algo que conocemos como la resíntesis lipídica. Significa básicamente que todo vuelve a ser lo que era antes. Los compuestos de la digestión se van a volver a resintetizar y, por ejemplo, los monoglicéridos van a convertirse a triglicéridos, el colesterol libre a colesterol esterificado, los lisofosfolípidos a fosfolípidos, y todo esto por la resíntesis lipídica. Entonces van a salir hacia la circulación, pero esto lo hacen a través del kilomicrón. El kilomicrón, pues, es una lipoproteína que se carga del transporte de líquidos, que son principalmente exógenos, que significa que estos lípidos que provienen de la dieta, El kilomicrón, pues, su estructura característica de él es que tiene una apoproteína llamada ApoB48. Este kilomicrón va primero hacia la linfa y luego llega hacia la circulación general. En la circulación general vamos a ver el camino que recorre el kilomicrón va a ser finalmente absorbido por el hígado, donde termina de metabolizarse y degradarse. Entonces el kilomicrón, lleno de productos de la resíntesis de la ApoB48, se encuentra en la circulación, se encuentra con la lipoproteína con la HDL, otra lipoproteína. Entonces, dentro de las funciones que tiene la HDL está prestar de manera transitoria dos apoproteínas más al kilomicrón. Por un lado tenemos a la ApoE y por otro lado tenemos a la ApoC2. ¿Cuáles son las funciones de estas dos? La ApoE, pues, es la entrada de llave que va a tener el kilomicrón para poder ingresar al hígado para terminar de metabolizarse. Entonces decimos que el hígado tiene receptores para esta ApoE, que le va a permitir al kilomicrón ingresar. Y por otro lado tenemos también a la ApoC2. Esta ApoC2, pues, te permite activar una enzima que recibe el nombre de lipoproteína lipasa, que se encuentra en el endotelio de los capilares. Pues la acción de esta lipasa, como toda lipasa, degrada triglicéridos. En este caso, esta lipoproteína lipasa está muy activa en las situaciones después de la comida, o sea, postprandiales. También tenemos que saber que esta lipoproteína lipasa se va a encargar de degradar todos los triglicéridos que contiene nuestro kilomicrón para que estos productos de la hidrólisis se vayan incorporando a los tejidos periféricos. Por ejemplo, en las células adiposas, que se degraden los triglicéridos que vienen de la dieta y se incorporen ácidos grasos libres y glicerol, y vayan después hacia nuestros tejidos periféricos para que puedan ser utilizados como fuente de energía, o de igual manera que se puedan almacenar como triglicéridos. Como ya nos mencionó anteriormente Jonathan, entonces todos los compuestos que provienen de los kilomicrones son incorporados a los tejidos extrahepáticos. Entonces vamos a tener una utilización tanto de las dos vías, como es la beta-oxidación y la lipogénesis. Entonces, sabemos que la oxidación de los ácidos grasos, con la finalidad de obtener energía una vez que la célula ya satisface sus necesidades energéticas, puede almacenar como triacilglicerol, lo que es llamado así la vía de la lipogénesis. Detengámonos un momento en la beta-oxidación, ya que para ver esta vía va a ser mucho más activa en situaciones de ayuno o en la situación que nosotros estamos planteando en este conversatorio. Es una situación postprandial, sin embargo va a ser más activa, ya que la célula va a necesitar oxidar a estos ácidos grasos para poder obtener energía, pero recordemos que la beta-oxidación será más activa en situaciones de ayuno. Veamos dónde ocurre esto, ya que en la matriz mitocondrial nuestro ácido graso primero debe ser activado con un cotransportador, lo cual es la carnitina. Ingresa de esta manera a la matriz mitocondrial, como vimos anteriormente, y esto va a generar una reducción que significa, a la medida que nuestro ácido graso, por ejemplo, que tenemos que 16 carbonos van a ser oxidados en cada vuelta. Por cada oxidación se obtiene 2 coenzimas reducidas, y por cada oxidación de nuestro ácido graso se va a liberar un ATP. ¿Qué significa esto? Que el ácido graso va a ser
hidrolizado por 2 carbonos de ruptura y se va a unir a una coenzima A y esto va a reducir un FADH. Entonces, en nuestro ejemplo tenemos un ácido graso de 16 carbonos que al oxidarse nos provee un total de 8 moléculas de acetilcoenzima A, 8 moléculas de 2 carbonos con 7 coenzimas NADH reducidas, lo cual ya hemos estudiado en cada vuelta. Y los 7 coenzima A potencialmente vuelven a ingresar al ciclo de Krebs para terminar de oxidarse. Y las coenzimas reducidas pueden viajar hasta la cadena de transporte de electrones para reoxidarse nuevamente y obtener esa reducción en ATP. Como sabemos, la beta-oxidación es la vía que más cantidad de ATP produce, según nuestro ejemplo. Para oxidar un ácido graso aproximadamente de 16 carbonos, se va a obtener 29 moléculas de ATP. Una vez que la molécula ya obtuvo la energía, lo que necesitaba es que resten los ácidos grasos y estos van a ser almacenados. Es la formación de los ácidos grasos para almacenar glicerol a partir de 3 ácidos grasos. Tiene un lugar esto en el sitio de las células, principalmente son almacenadas en el tejido adiposo. Pero veamos algo más importante, que esta energía van a provenir de sustratos necesarios para obtener estos. Entonces, el hígado puede provenir del glicerol 3-fosfato en el tejido adiposo y puede provenir una dihidroxiacetona fosfato por un intermediario que es la glucólisis. Veamos acá que ya nos van a explicar la vía de la Liquidez de glucólisis. las proteínas. Bueno, las proteínas son la última reserva, es decir, es la reserva de la emergencia. Que a pesar de ser una fuente menor de energía, pues es la que el cuerpo accede después de un déficit energético severo, una inanición o un tiempo prolongado de no comer, mediante un proceso llamado gluconeogénesis. Antes de la gluconeogénesis, las proteínas se convierten en ácidos grasos libres mediante un proceso llamado lipogénesis y entrando a la ruta de la oxidación de lípidos que explicaron anteriormente. Las proteínas entran dentro de un proceso oxidativo, al igual que las grasas. En este caso, los aminoácidos, que es el elemento más básico de la proteína, se aprovechan para la producción de energía con la gluconeogénesis o se pueden convertir en intermediarios del metabolismo oxidativo, como lo son la acetilcoenzima A o el piruvato. También pueden transformarse en oxalacetato. Esto mediante la partición de las proteínas por medio de proteasas. Además de que hay un proceso de transaminación donde estos aminoácidos se vuelven a sintetizar en forma de proteínas, ya que la proteína es algo súper necesario para el funcionamiento celular y por ende del organismo. Estos aminoácidos en su catabolismo dejarán un nitrógeno libre, el cual se utiliza para sintetizar más proteínas, como les estoy explicando, y la parte que no se puede oxidar, se elimina como mediante la urea. Este es un proceso que requiere ATP y esto es un poco contraproducente, ya que necesitamos energía y para eliminar la urea pues estamos gastando más energía. Bueno, cuando utilizamos esta ruta, normalmente es en casos extremos, como mencioné cuando el cuerpo está pasando por un proceso de inanición. Porque esto no es bueno. Simplemente el cuerpo obtendrá estas proteínas necesarias para funcionar de los músculos principalmente, causando una pérdida de masa muscular, fatiga, astenia, entre otros signos. Es por esto que cuando se accede a esta ruta es prácticamente el último intento del organismo por mantenerse vivo, ni siquiera por funcionar bien. En casos menos extremos se ha observado una pérdida de masa magra por déficit proteico en deportistas mal asesorados que realizan ejercicios de gran intensidad y mantienen una dieta baja en proteínas. En este caso, las proteínas musculares se degradan en pro de obtener nitrógeno para la síntesis de aminoácidos importantes para otros procesos celulares y del crecimiento. Es muy interesante estas rutas metabólicas, tanto la hipólisis como la ruta de oxidación de las proteínas, pero estas no son las principales. Así que en este momento mi colega Víctor va a ser quien nos hablará de la glucólisis aerobia y anaerobia, el proceso principal y el proceso para el cual tanto grasas como proteínas dan sustratos para obtener la energía. Es decir, Sí, este claro, es lo Juan. Déjame principal. decirte más o menos de qué trata cada proceso y cómo funciona dentro del ejercicio refiriéndonos al metabolismo de los hidratos de carbono. Podemos comenzar desde la glucosa, que nos permite obtener energía para nuestro cuerpo en condiciones aeróbicas, que es con oxígeno, y las anaeróbicas, las cuales son sin la presencia de oxígeno. Empezamos con lo que es la glucólisis anaeróbica, pues este proceso, como todos sabemos, es el cual
es por el cual las células obtienen energía de la glucosa en condiciones anaeróbicas. Aquí el producto final dentro de la célula es ácido láctico, o más bien podríamos decir de que es lactato, porque realmente, como sabemos, la constante de disociación del ácido láctico hace que éste en ciertas condiciones se disocie en el medio interno, en un ion lactato o un hidrogenión. Siguiendo con la glucólisis aeróbica, la parte inicial del metabolismo aeróbico de la glucosa en la que el ácido piruvico, en vez de transformarse en ácido láctico, lo que hace es introducirse en la mitocondria, a diferencia del anaeróbico que se transforma directamente en ácido láctico o lactato, como ya habíamos dicho, para luego incorporarse dentro del ciclo de Krebs. Cabe mencionar que los hidratos de carbono se absorben después de la dieta en forma de monosacáridos, que se transforman en glucosa y en menor proporción en fructosa. Una vez dentro del torrente sanguíneo, la glucosa está a disposición de todas las células del organismo, especialmente las hepáticas y las musculares. Otra función de esta glucosa es ser como esqueleto para la síntesis de algunos aminoácidos. Las células musculares no necesitan de insulina para captar glucosa. Las células musculares en reposo captan lo que es parte de la glucosa después de liberarse insulina, donde los GLUT4, que son transportadores que cumplen una función importante, que es facilitar el ingreso a la célula, o sea, de ingresar la glucosa a la célula. Se da con presencia de insulina y en altas concentraciones de calcio. Generalmente solo las hepáticas y las células nerviosas son las que más utilizan la presencia de insulina. Es por eso que la célula muscular activa no necesita la presencia de insulina, ya que el proceso de contracción se acompaña de una alta elevación de concentración intracelular de calcio. Como dijo Cráneo alguna vez, el entrenamiento de resistencia aumenta la concentración de GLUT4 en células musculares, por lo que la capacidad oxidativa se correlaciona directamente con la concentración de GLUT4, o algo así dijo. Continuamos con otro proceso que es la glucogenólisis. Cumple un papel importante para el desprendimiento de moléculas de glucosa dentro de la misma célula muscular cuando pasamos de una situación de reposo a una de ejercicio. La activación de la fosforilasa permite este proceso, que extrae las moléculas de glucosa contenidas dentro del polímero glucógeno y después esta se activa por altas concentraciones de calcio o de adrenalina mediante la activación de receptores beta-adrenérgicos y las altas concentraciones de AMP. Durante el ejercicio, el descenso de la concentración de insulina plasmática favorece la entrada de glucosa en las células musculares, ya que nos impide que otras células del organismo la capten, dejándola a disposición del músculo activo y del sistema nervioso. Sin embargo, cuando se produce un descenso de la glucemia durante el ejercicio, la glucólisis muscular se detendrá por falta de sustrato. Y bueno, eso es todo lo que te podría decirte, Juan, de este proceso. A continuación, mis colegas te van a explicar de qué van los otros procesos. Elian profundizará en el ciclo Gracias, de Víctor. Krebs y Muy transporte importante tu de intervención. Pero, para poder entender de mejor manera, una parte fundamental del sistema bioenergético de los hidratos de carbono es la transformación del piruvato previamente obtenido en el proceso de la glucólisis aeróbica. Una vez que ingresa en la mitocondria, la enzima piruvato deshidrogenasa transforma el piruvato de manera irreversible en acetil-CoA, y esto mediante 3 transformaciones. La primera es la deshidrogenación para reducir a un NAD. La segunda es la descarboxilación para formar CO2 y la incorporación de una coenzima A. Entonces, si nos trasladamos al ejercicio, la elevación de niveles de adrenalina durante el mismo provoca la activación de la PDH, la enzima anteriormente mencionada, significando un mayor uso del sistema de los hidratos de carbono. Una vez obtenido el producto final de esta acción enzimática, la porción acetil se une al oxalacetato para formar un nuevo compuesto mediante una serie de acciones enzimáticas. Principalmente el ciclo de Krebs. Extrae los hidrógenos que se encuentran en las moléculas de combustible para poder llevar a cabo el proceso de fosforilación oxidativa, pero además utiliza el H2O para extraer hidrógenos y volver a ser oxidados para así obtener energía, lo que se consideraría como un poco más rentable en el proceso. Y si hablamos de un ciclo de Krebs completo, de un acetil se pueden llegar a reducir 3 NAD, un FAT, un GTP y 2 moléculas de CO2, mientras que se gastan 3 moléculas de H2O. Pero algo muy importante que se debe recalcar es que por cada molécula de glucosa se obtienen 2 de piruvato, significando que el ciclo de Krebs se va a alimentar 2 veces. Ya hablando de la fosforilación oxidativa,
pues como su nombre lo indica van a suceder dos eventos. Primero es la oxidación, donde los hidrógenos liberados en la glucólisis son transportados al interior de la mitocondria, para así poder liberar electrones, los cuales estos van a pasar a través de la cadena de electrones, y cada vez que pasan por un compuesto, van a liberar energía. Y finalmente, los electrones van a ser aceptados por el oxígeno. Y el segundo evento, pues, es la fosforilación, donde se incorpora un fosfato de ADP para sintetizar ATP. Esto gracias a la energía liberada por el movimiento de la cadena de transporte. Y bueno, para concluir, nos expondrá unos ejemplos en el que participa el ciclo de Krebs y el transporte de electrones. Los ejercicios de tipo aeróbico desarrollan electivamente todos los elementos de la cadena de transporte de oxígeno, desde el volumen cardíaco a la actividad de las enzimas al nivel de las mitocondrias musculares. El trabajo de la fuerza desarrolla los músculos y mejora el perfeccionamiento de su sistema de mando nervioso o endocrino. Numerosas reacciones químicas influyen en la producción de energía para dar soporte al sistema muscular. El ciclo de Krebs, también conocido como ciclo de ácido cítrico o ciclo de ácido tricarboxílico, es clave en el sistema aeróbico. Por ejemplo, durante los ejercicios de resistencia donde el tiempo es mayor a 120 segundos, el metabolismo aeróbico es el principal soporte de energía. Esta vía final de carácter cíclico es clave en deportes de resistencia donde la acumulación de lactato en la célula provocará una acidosis metabólica que va a estar asociada a una fatiga muscular. En este ciclo se manejan los procesos que actualmente denominamos como recuperación activa, donde ejercicios de baja intensidad buscan la oxidación del lactato, lactate turnover. Los deportistas de resistencia y ultrarresistencia deben optimizar al máximo esta vía con el objetivo de mantener activo su sistema oxidativo durante el mayor tiempo posible. Y bueno, en esta bonita tarde espero que estén disfrutando sus almuerzos, pero les tengo una pregunta.